Bienvenidos a este tercer encuentro del curso Introducción a la Educación Virtual, donde trabajaremos de forma específica sobre las características y funcionalidades de las plataformas y aulas virtuales, que son ni más ni menos que los escenarios y entornos para la educación virtual. De la mano de nuestra invitada, hoy conoceremos cómo los diferentes ecosistemas digitales permiten desarrollar interacciones de enseñanza particulares, de la mano de la mediación que el docente claramente debe diseñar cuando median las TICs. Algunas de las preguntas que intentaremos responder en este encuentro tienen que ver con si la virtualidad potencia u obtura la interacción educativa, particularmente interpelada por coordenadas de tiempo y espacio distintos a los habitualmente conocidos, cómo perciben los alumnos y los docentes el aula virtual, qué lógicas rodean las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en las plataformas de educación virtual, entre otras. Escuchemos qué nos dice Charis Giller, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, docente de la Cátedra de Educación a Distancia, en la presencialidad y en la virtualidad, y que posee una amplia trayectoria y experiencia en distintas plataformas educativas de otras universidades e institutos de capacitación de la provincia de Buenos Aires. Ya vos me presentaste, soy Charis Giller, soy docente en la Universidad Nacional de Quilmes, también en la Universidad Nacional de La Plata, y también trabajo profesionalmente como coordinadora de tutores y formadores en la Dirección Provincial de Formación Docente Permanente de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Escuelas, donde coordino equipos de formadores y tutores que acompañan en los entornos virtuales a los docentes que toman distintos cursos de formación docente de distintos niveles del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Digamos, como para resumir un poco lo que estoy haciendo actualmente. En el marco, digamos, de esa experiencia que vengo realizando en distintas instituciones, tanto nacionales como provinciales, de educación pública, todas ellas, conozco y trabajo profesionalmente principalmente con el entorno Moodle, digamos con la plataforma Moodle, y educativa. También he tenido experiencias como estudiante y como docente también, porque los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires trabajan con educativa, así que también tengo alguna experiencia ahí, pero principalmente trabajamos más con Moodle. Si en el entorno, ¿sí?, en el cual nos desarrollamos la práctica educativa, la práctica de enseñanza, varía, ¿no? Dependiendo de las posibilidades didácticas según el entorno en el cual nos estemos parando. Si vos considerás que esto sucede y por qué motivo, ¿no? O con qué lo podrías relacionar, ¿no? Si existe alguna variación, dependiendo del entorno. Bien, sí, como te decía, bueno, mi principal experiencia es en Moodle y educativa. He conocido otros entornos, quizás no tan en profundidad, pero sí te puedo decir que, digamos, las posibilidades didácticas y de enseñanza de los distintos entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje varían, digamos, según varios factores, ¿sí? Por un lado puede ser también que utilicemos, digamos, que los entornos tienen estructuras diferentes, por lo tanto las posibilidades que tenemos para presentar los contenidos, la propuesta formativa, va a ser diferente en un entorno que otro por la misma estructura que el entorno de alguna manera habilita, posibilita u obtura. También difieren en las herramientas disponibles, ¿sí? Algunos tienen más herramientas que otros, o una variedad mayor de herramientas dentro de un mismo tipo. También su navegabilidad, es decir, las posibilidades que tenemos de
recorrer, navegar el entorno, a veces son más amigables y a veces no tanto, digamos, y es necesaria una mayor guía para encontrar, por ejemplo, dónde está cada uno de los elementos que estamos queriendo buscar. También el grado de dificultad que tenga para la gestión y administración por parte de las y los docentes. Es decir, hay entornos que son más amigables en ese sentido, son más fáciles de utilizar desde el punto de vista del docente, por ejemplo, para editar las clases y materiales, para compartir recursos, para incluso administrar después las actividades con las y los estudiantes, y otros que, bueno, que son un poco más estructurados en ese sentido y pueden dificultar realmente el trabajo de los docentes. También la amigabilidad para los estudiantes. Desde el punto de vista de los estudiantes también hay entornos que por ahí, digamos, no son tan amigables y entonces la mayoría que estamos acostumbrados a las aplicaciones en el celular y demás, en general los entornos virtuales, todos en su mayoría, digamos, no tienen quizás la misma facilidad para encontrar muchas veces lo que estamos buscando o lo que le llamamos nosotros navegabilidad. Es diferente. Entonces, ahí hay un desfasaje que tenemos que trabajarlo siempre en los entornos virtuales porque la mayoría de nuestros estudiantes vienen de interactuar más en aplicaciones en el celular que tienen características distintas. Y esto más allá de bajarnos una aplicación en el celular para usar el entorno. Me refiero por ahí a la lógica con la que están armadas las aplicaciones en los celulares y la lógica que encontramos en cambio en los entornos virtuales, que a veces como que tiene lógicas como digo, de navegación un poco más estructuradas en general. Esto igual va mejorando, vamos viendo que los entornos virtuales van mejorando muchísimo, pero bueno, digamos, es el desfasaje que por lo menos yo observo en el caso puntual este. Y también creo que varían en las posibilidades que brindan para compatibilizar, por ejemplo, bases de datos de estudiantes y docentes, como por ejemplo, no sé, la articulación con un CIU guaraní o con una base de datos que puede ser importante a la hora de tener que, por ejemplo, que los estudiantes se inscriban en una materia y automáticamente aparezcan en un aula virtual y después el docente cargue notas y aparezcan automáticamente en el sistema, digamos, de administración, digamos, de actas y demás. Es decir, Claro. eso es bastante complejo y no es una pavada porque tiene que ver con la seguridad informática y entonces es un gran desafío para las instituciones educativas hoy que utilizan entornos virtuales. Para profundizar un poco más en este tema, durante este tercer encuentro, sobre la interacción didáctica mediada y los múltiples modos que potencian las tecnologías para transmitir y construir los conocimientos, así como para poner en marcha la enseñanza y promover los aprendizajes, podemos retomar lo que señala el texto de Sara Pérez del 2009 y el artículo de Jewitz del 2005. En ambos casos se recuperan a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como elementos que permiten abordar los objetos de aprendizaje desde diferentes maneras de representación simbólica y por lo tanto desde diferentes lenguajes audiovisuales, lenguajes simbólicos que tienen que ver con la imagen, solo con el audio, lenguajes escritos y tradicionales, que tienen diferentes recorridos hipertextuales, personalizados, y que convergen en este momento en la red, en el Internet. Y en este sentido, un aula virtual, que podríamos caracterizarla como expandida en tiempos y espacios, necesita interactuar con ciudadanos y estudiantes que dominen profundamente no solo los códigos de lectoescritura básicos, sino también aquellos lenguajes propios de la era y de la cultura digital. Y en este sentido hablamos de múltiples modos, de multimodalidad en la alfabetización en el siglo XXI en relación
con la cultura digital y con la enseñanza mediada a través de las tecnologías. Pensemos ahora en qué otras variables atraviesan los entornos virtuales de educación. Las particularidades de los recursos y aplicaciones del entorno orientan al docente hacia ciertas estrategias didácticas posibles de aplicar, pero ¿podemos hablar de otras dimensiones que intervienen en esto? ¿Cuáles o qué estrategias pedagógicas potencian las TICs, las tecnologías, en estos momentos? De eso nos va a hablar nuestra invitada Charis Giller en la entrevista que le hemos realizado. Y hoy en día las plataformas virtuales de enseñanza y aprendizaje, como decís, cuentan con diversas herramientas y recursos que promueven la interacción de las y los estudiantes, así como el trabajo colaborativo. Es como un signo distintivo de esto que llamamos las TIC, ¿no? Si hay algo que aportaron es la posibilidad de trabajar colaborativamente con otras y otros, e interactuar con otras y otros, y que no fueran solamente, digamos, herramientas de trabajo individual. Entonces, hoy por hoy la mayoría de las plataformas cuenta con diferentes tipos de herramientas para distintos tipos de usos educativos, siempre hablando de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, no genéricos. Ahí tenemos, por ejemplo, distintos tipos de foros, wikis o documentos colaborativos en línea, glosarios colaborativos, herramientas que le llamamos talleres, que es donde los cursantes pueden trabajar también colaborativamente simulando un taller de producción o de evaluación entre pares. Es decir, hay un montón de herramientas que cuentan hoy por hoy las plataformas que promueven, digamos, esa interacción y ese trabajo colaborativo. También los encuentros sincrónicos por videoconferencia, muchas plataformas incluyen alguna aplicación o algún programa, generalmente es externo a la plataforma, pero que está incluido como una herramienta más, para poder hacer los encuentros sincrónicos que incluso se pueden subdividir en pequeños grupos, es decir, uno podría simular una clase presencial y en un momento hacer un plenario con toda la clase y de repente subdividirlos en pequeños grupos para discutir algunas cuestiones y después volver a la clase y el plenario general. Digamos, todas esas herramientas en general hoy las tenemos disponibles en estos entornos y además que nos permiten a los docentes diseñar actividades grupales en estos entornos para nuestros estudiantes, tanto para que puedan comunicarse entre sí y con nosotros, así como para trabajar de manera interactiva y cooperativa entre ellos y ellas, ¿no? A la vez también nos brindan herramientas de administración de esas actividades para hacer el seguimiento tutorial del grupo, clase, de cada pequeño grupo que podamos haber armado para una actividad específica, y también un seguimiento individual de cada cursante, digamos. Entonces, hoy en ese sentido, las plataformas nos han facilitado muchísimo esas posibilidades. El tema es que para poder aprovecharlas al máximo en sus potencialidades, es muy importante la formación de los docentes en estos entornos virtuales para sacarles todo el provecho que tienen, ¿sí? Así como digo que tienen todas estas potencialidades, obviamente tienen algunas limitaciones que vienen justamente de la estructura técnica de esa que hablaba al principio, pero que de alguna manera los docentes con las propuestas de actividades que hacemos, las consignas que pensamos, vamos compensando esas limitaciones. Pero estas posibilidades las vamos a aprovechar más en la medida que vayamos, por un lado, formándonos para aprender a utilizar estos entornos, y por otro lado, para, digamos, y teniendo experiencias en el entorno, porque no es suficiente con conocer el uso de estas herramientas, sino haberlas experimentado, haberlas probado en primera persona, nosotros como docentes, y quizás también desde el punto de vista de estudiantes, eso sirve bastante también, esa experiencia, y poder entonces desde ese lugar comprender bien cómo se desarrolla esa actividad en ese entorno, que es diferente
de lo que pasaría si la hacemos presencial. Es decir, ahí no podemos, digamos, pensar que vamos en los entornos virtuales, a replicar el aula presencial. Eso es muy importante porque al inicio de la pandemia, por ahí la búsqueda fue ir a hacer en los campus virtuales lo que hacíamos en las clases presenciales, hasta que nos dimos cuenta que eso no era posible, porque es un nuevo escenario que tiene sus propias reglas, que tiene sus formas de interacción diferentes, y que requiere algo que me parece que requiere mucha más mediación pedagógica y didáctica de los docentes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, es un gran desafío. Creo que ya llevamos 1 año y medio de experiencia que va a ser muy provechosa, y bueno, y esto ha revelado la necesidad de mayor formación de parte de los docentes en estos entornos virtuales, en esas posibilidades. Entonces nos seguimos preguntando, ¿cómo podemos promover la interacción en las aulas virtuales? ¿Las actividades son un factor de expansión de las aulas? ¿Qué rol le cabe a los sujetos de la educación en este sentido, a los docentes y a los estudiantes? Que la interacción en las aulas, yo me atrevo a decir por la experiencia que vengo teniendo, que no depende del recurso que utilicemos, sino de una buena consigna que movilice, por ejemplo, esas participaciones de los estudiantes, que los interpele, también de la presencia de nosotros como docentes, formadores, tutores, en el sentido de que los estudiantes sientan que están siendo acompañados, leídos, escuchados, que estamos presentes ahí. Y si además de todo eso elegimos bien los recursos técnicos, es decir, los recursos materiales, según la propuesta de actividad que queremos llevar adelante, entonces tenemos más posibilidades, creo, de lograr una participación por ahí más comprometida por parte de las y los estudiantes que tengamos en nuestras aulas. Y en los entornos virtuales es necesaria, justamente como decía hoy, una mayor mediación pedagógica y didáctica por parte de los docentes, que quizás en lo presencial no la tenemos tanto. Es decir, se juega solo en el aula y después ya está. Ya nos vamos del aula y bueno, y nos volvemos a encontrar la semana siguiente. En cambio, en la virtualidad, esa tarea es constante, digamos, y para eso también digo algo más, que para hacerla viable, la tarea docente, no quiere decir que seamos docentes 24 horas, 24/7, como le llamábamos el año pasado, porque no es sostenible. Entonces, también nosotros como docentes tenemos que encontrar una forma de trabajo que nos permita hacer ese seguimiento, poniéndonos, no sé, momentos del día, momentos de la semana para hacer ese seguimiento, establecer como un contrato didáctico con nuestros estudiantes que baje las ansiedades, por un lado, y por otro lado, establezca acuerdos, digamos, de presencia del docente en las aulas y de seguimiento, y de parte de los estudiantes que sean viables, llevaderas, ¿no? Sostenibles en el tiempo. Entonces me parece que con todo eso tenemos grandes posibilidades de promover, por un lado, la interacción, la participación, y también una práctica docente, digamos, viable y sostenible, digamos, en estos entornos. Para cerrar este encuentro, recordamos que los entornos y escenarios de la educación virtual no son todos iguales. Los recursos y aplicaciones que en ellos habitan van a intervenir en las decisiones didácticas de los docentes, pero también los docentes van a interactuar con estos elementos de mediación pedagógica de forma particular para adaptar de la mejor manera posible su propuesta formativa. La planificación es uno de los elementos claves en este sentido, en estos espacios, y que vamos a trabajar en el próximo encuentro. Nuestra invitada nos hizo preguntarnos en el qué, en el por qué, en el para qué y en el cómo de la educación y de la enseñanza
en los espacios virtuales de enseñanza y de aprendizaje. Los invitamos a hacer una autoevaluación de lo aprendido hasta el momento, de reflexionar en torno a los temas que hemos trabajado, y los invitamos a navegar en el próximo y cuarto encuentro de este curso llamado Introducción a la Educación Virtual. Muchas gracias.